Este video que confeccioné es para que ustedes tengan en cuenta los pasos de la investigación. Esto lo vimos en la primera clase, yo les pasé ese archivo, después en la segunda lo charlamos un poquitito y también insisto en pasárselo y explicárselo un poquitito ahora como para que ustedes sepan cómo vamos, por dónde vamos. Cómo vamos a estar encaminados. Primero tengan en cuenta que los pasos metodológicos son similares a los pasos metodológicos que utilizamos nosotros en un deporte como puede ser en rugby. Yo, por ejemplo, soy profe de rugby, no sé, los pasos que utilizamos para, no sé, enseñar un tackle, enseñar una determinada destreza, un método de evasión. Son los pasos metodológicos que sabemos que nosotros tenemos que cumplir para garantizarnos un éxito en la respuesta motora. ¿Sí? Estamos hablando de pasos metodológicos para una determinada destreza individual o bien para una investigación en este caso. Para eso lo englobamos en 10 pasos que, bueno, el primero de alguna manera ya lo estamos trabajando, muchos de ustedes ya lo tienen y eso es muy interesante, que tiene que ver con concebir la idea de investigación, que es el interés general por el tema y de dónde nace la investigación esa que estoy haciendo. Fuentes primarias, secundarias, libros, artículos, ideas, experiencias en la práctica deportiva, experiencias que ustedes pueden llegar a observar en su trabajo. Siempre tengan en cuenta que la idea de esto es que sea una herramienta funcional de trabajo y de mejora constante. En segundo paso, plantear el problema que voy a investigar. ¿Qué voy a investigar? Tiene que ser un problema que de alguna manera realmente sea un problema. Porque muchos enfatizan en querer hacer algo que en realidad ya está resuelto. Entonces no es un problema. Para eso necesito establecer objetivos, desarrollar una serie de preguntas que me pueden llegar a servir a mí como una determinada estructura y después justificar todo esto que planteé y por supuesto la viabilidad, que es lo que muchos estamos hablando con estos encuentros tutoriales. Si realmente esto es viable para hacerse, para analizarse, para investigar o estudiar. Eso es fundamental, ¿por qué? Porque me ahorro mucha pérdida de tiempo antes. Por eso esta charla es por videos, la clase de hoy, y en la semana hicimos distintos encuentros tutoriales por este motivo, ¿sí? El tercer paso es elaborar un marco teórico, que yo en el marco teórico hago una especie de revisión de toda la literatura que tengo disponible, hago una detección, consulta, extraigo distintas conceptualizaciones y definiciones que a mí me interesan. Yo puedo hacer una definición de ciertas variables que son de interés general, pero tengo que definir lo que a mí en mi investigación me va a servir y me va a ser de utilidad. Para esto y para esta construcción del marco teórico es fundamental citar correctamente, como por eso hicimos el ensayo, para que ustedes sepan cómo citar, hablar de forma precisa, que sea coherente, pertinente y demás cuestiones que la estuvimos trabajando en la actividad 1, o sea, en el trabajo práctico del ensayo. Cosa de que ustedes ya vayan ejercitándose para ese motivo. El paso 4, definir si la investigación va a ser cuantitativa o cualitativa, hasta qué nivel va a llegar, si es exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. O sea, es fundamental definir el diseño, definir la lógica de la investigación. Para definir la lógica, después fíjense el videíto que le subí sobre investigación educativa y después plantear desde dónde voy a comenzar a investigar. Con respecto al paso número 5,
bueno, es el planteamiento de las hipótesis con las variables y la detección y la... ¿cuáles son las variables? ¿Cuál es la dependiente? ¿Cuál es la independiente? Si hay alguna variable interviniente. O sea, todo este tipo de cuestiones les va a servir a ustedes como para entender. Ahora, si hay hipótesis, depende también del tipo de investigación que es. ¿Sí? No todas las investigaciones tienen hipótesis. Bueno, eso después también, a medida que vayan leyendo y avanzando, se van a ir dando cuenta cuál requiere de hipótesis y cuál no. Bueno, como les decía, definir las variables, definirlas operacionalmente y cuál es su alcance. Después, tener en cuenta la selección del diseño apropiado, esto como paso 6. En esta selección es fundamental que ustedes identifiquen si el diseño es experimental, cuasi experimental o no experimental. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo a mi grupo de runners y quiero darle un determinado protocolo de entrada en calor para evidenciar una mejora en la amplitud de la zancada, por ejemplo, se me ocurre ahora, bueno, eso sería de una manera. Si yo no intervengo y nada más observo qué hacen mis alumnos, estos mismos runners, y no intervengo con ningún tipo no les modifico ninguna variable, bueno, eso va a ser no experimental. Entonces, todo este tipo de cuestiones hacen a la relación directa con lo que ustedes van a hacer o no van a hacer. Y con respecto al paso 7, es la selección de la muestra y la población. Entonces, en este caso, ustedes van a ver el universo, la población y la muestra. En el caso de las tesinas, es algo más pequeño, es algo más reducido. Por ejemplo, si quiero hacer el estudio de toda la liga de Rosario, de handball, a lo mejor me voy a abocar a un equipo. No me voy a abocar a toda la liga, solo a uno. Con respecto al paso 8, hablamos de la recolección de datos. Bueno, para esto tengo que primero elaborar. ¿Qué elaboro? Un instrumento de recolección de estos datos que después me van a servir a mí para continuar. Tengo que ver si estos datos son válidos, si son confiables, y después aplicar los instrumentos de recolección. ¿Para qué? Para poder codificar estos datos y, bueno, tratar de ordenar, ¿no es cierto?, todos los datos para después ser analizados. Que, bueno, análisis de datos propiamente es el paso que sigue, que es el paso 9. Y por último, en el paso 10 es la presentación de los resultados. Acá se puede elaborar un reporte, se puede ver el alcance, pueden haber espacios de conclusión, de sugerencias, de posibles nuevos conocimientos. En la conclusión, la idea es que ustedes hagan como una especie tengan en cuenta todo lo que hicieron en su investigación para poder concluirlo y que sea rico y que sea algo fuerte, algo que llame la atención, algo que ustedes tengan en cuenta a lo que arribaron. En el caso de que las hipótesis las corroboren que sean ciertas o no, también lo pueden poner en las conclusiones. Pueden inclusive hasta poner sugerencias para potenciales investigaciones. O sea, en realidad la idea es generar nuevos conocimientos y, bueno, generar un informe con todas las palabras. Estos pasos que vimos, recuerden ustedes que son similares a unos pasos metodológicos que utilizamos siempre nosotros en nuestras prácticas deportivas. Para que ustedes tengan una idea, es necesario entender y cimentar bien uno como para hacer otro. Por ejemplo, si yo voy a estar enseñando un método de evasión determinado como estrés individual en rugby y no enseño a tomar bien la pelota o a correr derecho, y es muy probable de que se me complique después poder darle otro método de evasión o complejizarlo. Entonces, fundamental
paso 1, paso 2, paso 3, bien armadito para no después errar más adelante. Eso por un lado. Y por otro lado, las estructuras que nosotros vamos armando en el año tienen que ver con esto. Por eso les hice hacer el ensayo. En el ensayo ustedes hacían un ejercicio primero de búsqueda de cosas, de información. Idea, ¿qué voy a hacer? Después de la idea, ¿cómo cito? ¿Qué necesito para poner en un determinado número de caracteres? Y demás. Bueno, eso por un lado. Ya estoy ejercitando con qué voy a escribir. Y después, en el trabajo número 2, vamos a identificar el problema, objetivo y vamos a justificar el porqué. Ya ahí nos vamos a introducir un poquitito más profundo. Este es para agosto, este trabajo. Un poquito más profundo en cómo voy a armar el plan o el anteproyecto de tesina. Entonces ustedes ahí van a tener la posibilidad de ya estar casi a la par de lo que quieren hacer, ¿sí? La propuesta de cátedra es que ustedes lleguen a fin de año con el anteproyecto presentado, ya con resolución, para que en el verano, o dependiendo de lo que haga cada uno, empiecen con su investigación y su estudio. Así que bueno, espero como siempre que este video les sea de utilidad y bueno, estamos en contacto para lo que continúa.